estudiaremos la lección 26, que lleva por título: Toda promesa que Dios hace al creyente es una ley. Tenemos el esquema de la siguiente lección. Hoy vamos a ver acerca de el significado de la palabra promesa divina. Luego vamos a ver acerca de la ley de promesa sin obras, dividido en dos partes: ley de promesa personal sin obras, ley de promesa general sin obras, y 3, la ley de promesa de fe con obras. Comencemos con la pregunta. Punto A. Nos da una promesa por sueños, visiones, palabras audibles, palabra escrita, profecía o algún otro medio. ¿Eso también se conoce como ley? Claro que sí, se conoce como una ley. Entonces tratemos de entender esto que hoy estamos compartiendo. Si una persona tiene sueños, si uno tiene un sueño que Dios te habla, ¿eso es una ley? Claro que es una ley, porque Dios te está mandando ese sueño. Eso es una ley, es un decreto, es un estatuto que Dios te está mandando, que lo que te está diciendo se va a cumplir. Si tienes una voz audible que Dios te habla, eso es una ley, porque Dios te habla a través de las voces audibles. Igualmente, si tienes una visión, son leyes que Dios te da a través de esos medios. Amén. Esos son leyes, son formas de hablar de Dios. Si Dios quiere revelarte que te va a dar a ti un carro, lo va a hacer a través de sueños. Pero eso es una ley, es un decreto que Dios te está dando, que te va a dar un carro. Amén. Entonces, Dios, para comunicarse con el hombre, usa muchos medios para comunicarse. Como uno de los medios, como dije, es el sueño. Ahora, debemos entender que nuestro Dios es un Dios invisible. Y Él te va a hablar por sueños. Cuando Él te hable por sueños, entiende, Dios se está comunicando conmigo. Y ese sueño, aunque es en forma de figuras, pero es una forma de hablar que Dios tiene, que te va a dar algo. Amén. Igualmente, si tú, por decir, estás orando y cuando estás con los ojos cerrados aparece algo y comienzas tú a ver imágenes y ver muchas cosas, Dios te está revelando, te está hablando a través de figuras. Nuestro Señor utiliza medios como el éxtasis, como las palabras proféticas, a través de esta palabra escrita. Entonces podemos ver que Dios habla a las personas. Anoten por favor este texto que es adicional. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Porque el hombre está acostumbrado solamente a oír con el oído. Pero no es así. Verso 15. ¿Cómo te habla? Por sueño, en visión nocturna. Entonces, ya sea por sueño o en visiones, el Señor te habla, dice. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces, podemos ver que Dios se comunica con el ser humano. Sí se comunica con el hombre. No es que Dios nos ha dejado abandonados, no, sino que es la forma como Él tiene para comunicarse. Amén. Debemos entender entonces, sí, son leyes, porque debemos saber que toda palabra que sale de la boca de Dios es una ley, conforme nos dice en el libro de Salmos 119, 72. Mira lo que dice: mejor es la ley de tu boca. Sabemos que todo lo que salga de la boca de Dios es ley. Diga conmigo, todo lo que salga de la boca de Dios es ley.
Amén. Todo lo que salga de la boca de Dios es ley. En el libro de Job, capítulo 23, versos 12 y 13, también dice, del mandamiento de sus labios. Es decir, que cuando Él hable algo, cuando Él diga algo, eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento. Todo lo que Dios habla son mandamientos. Nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces podemos ver que todo lo que Dios habla, pues es una ley. No hay nada que salga de la boca de Dios y que yo no tenga que cumplirlo, o que está a mi disposición o a mi decisión personal. Si quiere lo hago y si quiere no lo hago. No, todo lo que sale de la boca de Dios es ley. Diga conmigo, todo lo que sale de la boca de Dios es ley. Y tengo que hacerlo, tengo que obedecerlo. Amén. Entonces no puede ser que Dios te hable algo y que bueno, si quieres cumplirlo y si quieres no lo cumplas. No es así, ¿no? Todo tenemos que obedecerlo, porque todo es ley, es un decreto, es un mandato, es un mandamiento. Daniel capítulo 9, verso 11 también nos dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. De su voz es que sale la ley. Cuando Él dice algo ya es una ley para nosotros, es un mandato. Amén. Ya hay que obedecerlo. Por eso, sea cualquier cosa que Dios te hable, eso hay que obedecerlo. Por esa razón también vemos que la promesa, si Dios te promete algo, eso es una ley, eso es un mandato, eso es algo que ya Él lo va a cumplir. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es decir, cuando Dios le prometió a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, si Dios te promete, te voy a dar un carro, ¿qué va a pasar? ¿Te va a dar o no te va a dar un carro? Cuando ya salió de la boca de Dios, ya no tiene retroceso, ya no tiene vuelta eso. Amén. Lo que Dios dijo se va a hacer, lo que Dios dijo se va a cumplir, lo que Dios prometió te va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Solamente necesita nada más un tiempo que tú tienes que creer y Dios se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, lo hará. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Por eso también la Escritura dice, aunque la visión tardare por un tiempo, espéralo. Sin duda, vendrá, no tardará, dijo el Señor. Amén. Todo lo que Dios te ha prometido, pues se va a cumplir, porque ya te prometió. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 9, nos dice también, cuando dice, la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La palabra de la promesa. Es decir que cuando Dios te da la palabra de la promesa, ¿qué es palabra? ¿Qué es palabra? Ley. Entonces cuando dice la palabra de la promesa, ¿qué te está diciendo? Que te está hablando de la ley de la promesa. También se conoce como pacto de la promesa. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, mire lo que dice el Señor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Ve? La promesa, es decir, yo voy a enviarte la promesa. Si Dios te promete, Él lo va a cumplir. Hechos capítulo 26, verso 6, también nos habla acerca de la promesa. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo, la esperanza de la promesa. Cuando Él te promete, pues Él lo va a cumplir y te lo va a dar. Romanos capítulo 4, verso 20 también nos dice, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios. Diga conmigo, la promesa de Dios. Amén. Por esa razón que cuando usted quiere algo en la vida,
ore, mañana, tarde, noche, ore, clame, Señor, Dios mío, dame, Señor, Dios mío, dame, Padre, te pido esto, Señor, te pido esto, Señor. Lo que tú estás anhelando, si tú anhelas una casa, ora por tu casa, Señor, Dios mío, te pido una casa, Dios mío. O si tú estás pidiendo almas en la residencia, Señor, llena mi residencia, Padre, llena mi residencia, trae almas, Señor. Y estás orando hasta que de pronto recibes una promesa. ¿Cómo? Por sueño. De repente sueñas que tu residencia está llena. De repente una hermana sueña y te dice, hermano, he soñado que nuestra residencia había crecido. Dios te está dando la promesa. Cuando Él te da la promesa de que tu residencia va a crecer, ten por seguro que va a crecer. Porque lo que nosotros oramos, ¿hasta qué? Hasta obtener la promesa. Si de Dios tomamos la promesa, obtenemos una promesa, ya estás seguro, solamente es esperarlo. Amén. En 2 Corintios capítulo 1, verso 20, igualmente nos habla, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él, amén. Amén. Muy bien. Punto 1. Significado de la palabra promesa divina. Es la expresión de la voluntad divina de dar al ser humano algo. Amén. Es la expresión de la voluntad divina de dar al ser humano algo. Es decir, que Dios quiere darte algo. Ahora, ¿Dios quiere darte o no quiere darte? Claro, le pregunto, ¿Dios quiere darle a usted algo o no? Claro. Por ejemplo, si usted le pide a Dios una casa, ¿Él quiere darte una casa o Él no está interesado en darte una casa? Sí está interesado. Si usted le pide un carro que necesitas para tu trabajo, una camioneta, ¿Dios quiere darte un carro o no quiere darte un carro? Claro, Él está más interesado que tú en darte un carro. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre, Él te ama. Además también, cuando tú le pides un carro a Dios, Dios pues es más que multimillonario. Él tiene todas las cosas en su poder. Él darte un carro para Él no es nada. Él te lo puede dar en un solo momento. Pero entonces, ¿por qué demora el Señor? ¿Por qué el Señor demora? ¿Por qué no nos da ya si Dios realmente puede darnos? Todo eso, esa etapa, muchas veces es para probarnos. Si tú dices, por ejemplo, ¿por qué Dios no me da ese carro si yo quiero ese carro? Primero, tienes que orar, porque el obtener un carro no lo vas a obtener mudo, sin pedir nada. Entonces lo que Dios quiere es que ores. El carro debe ser un carro, o las almas que tú anhelas, debe ser un motivo de oración, de búsqueda. 1, Dios quiere que ores. 2, quiere que aprendas a ser persistente. Es decir, no solamente ores un día, 2 días y ya te cansaste, sino que seas persistente. Amén. 3, que tengas paciencia. El Señor quiere probar tu paciencia. A veces todo lo queremos rápido. Y si no obtienes, ya estás renegando. Pero ¿por qué no tengo? Pero así voy a la iglesia, pero el Señor no se acuerda de mí. En cuarto lugar, te está probando. ¿Por qué no te da? Porque quiere probarte. Si no obtienes lo que tú quieres, porque te está probando. Te está probando tu temple, tu carácter. Te está probando tu paciencia. Te está probando si eres fiel o no eres fiel. O quizás que porque no te da el carro, de repente te pones a renegar de Dios. No, que Dios no escucha, yo le estoy llamando. ¿Dónde está Dios? Que Dios no me oye. Yo le estoy pidiendo. Dios no me oye. No, ya no creo. Comienza a salir de ti la blasfemia. Comienza a salir de ti la falta de respeto a tu Creador. Comienza a salir de ti tu amargura hacia el Creador. ¿Por qué un hombre puede renegar de Dios? Simple. Porque no es verdadero creyente. El verdadero creyente nunca reniega de su Padre. El falso va a renegar. Cuando usted encuentre a una persona así, reniega de Dios, eso es porque es un falso creyente. Amén.
Cuando usted encuentra que alguien, y hermano, ¿por qué no va a salir? Dice, no, hermano, no quiero ir, oro, no, hermano. Y el Señor no me contesta, hermano, no. Esto no es para mí, hermano. Hermanito, sigue en el Señor. No, hermano, ya voy a ver cuándo voy a ir, hermano. Entiende, sé sabio. Si reacciona así, es porque este nunca ha sido verdadero creyente. El falso creyente va a renegar de Dios. El verdadero creyente, aunque no obtenga eso, él sigue fiel al Señor. Amén. El verdadero creyente, hermano, soporta penuria, soporta sufrimiento. Y el Señor mira, dice, mi hijo no le doy el carro y no ha blasfemado de mí. Le han venido problemas y no ha blasfemado de mí. Tiene deudas y no blasfema de mí. Se le ha muerto su madre y no ha blasfemado de mí. Se le ha enfermado su hijo, no ha blasfemado de mí. Ha venido el banco, le ha quitado su casa y no ha blasfemado de mí. Mi hijo es un verdadero creyente. Y ahí es cuando te suelta luego después todo para bendecirte. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Entonces, promesa divina es también ofrecimiento solemne equivalente al juramento que hace Dios de conceder al hombre algún bien. Promesa divina es como un juramento que Dios te está haciendo. Yo te voy a dar almas, voy a llenar tu residencia de almas. Esa es una promesa, un juramento que Dios ha hecho y Dios lo va a hacer. Amén. Punto B. Otra pregunta. Pregunta 2. Cuando un creyente obtiene una ley de promesa, ¿debe obrar o solo debe creer? 2. En Romano, ley de promesa sin obras. Ley de promesa sin obras es que cuando Dios te promete algo, tú no tienes ya más que hacer, solamente esperar, afianzarte en lo que Dios te ha prometido, en sueños, visiones, éxtasis, profecías, palabras escritas, cualquier medio que Dios haya usado para hablarte a ti, solamente debes creer nomás. Cree. Espera, no puedes hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Dice Génesis 15, 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová, una palabra de Dios, diciendo: Abraham, no te heredará tu mayordomo no va a ser tu heredero, porque Abraham no tenía hijos. No será tu mayordomo el heredero, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, ahí viene la palabra de promesa, lo que le está prometiendo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le está diciendo, así como todas las estrellas que tú ves, así vas a tener una descendencia inmensa. ¿Qué podía hacer Abraham para poder obtener esa descendencia inmensa? Nada, solamente esperarlo. Él no podía engendrarte, él no puede estar engendrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, él no puede engendrar todo. Es que en ese caso de la descendencia, como eran tantos y miles, ya era un asunto de creer nada más. Él no podía obrar, no podía hacer nada, solamente creer que lo que Dios le dijo, eso es una verdad. Por eso dice en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4:13 igualmente dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, de que sería heredero del mundo, mire, que va a ser heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué podía hacer Abraham para poder ser heredero del mundo? No podía hacer nada, solamente tener fe y creerlo, no había otra cosa que hacer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para que es la ley de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, en conclusión, la ley
de la promesa en el cual el Señor nos promete y nosotros no tenemos que obrar nada, solamente esperar. ¿Por qué tenemos que esperar? Es que Dios le prometió una descendencia inmensa como las estrellas de los cielos. Él no, por más que podía esforzarse, no podía hacer nada, no podía hacer todo. Esos hijos no lo va a hacer. Esos hijos habían de venir. En algún momento va a venir y vendrá. Él solamente tenía que creerlo. Amén. Muy bien. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí ley de promesa más fe, justificación divina. Habiendo tenido la promesa, ¿qué más tenía que hacer Abraham? Tener fe, nada más. No tenía que obrar, no tenía que hacer nada. Punto 2. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Hemos visto una ley de promesa personal, es decir, que Dios solo le dijo eso a Abraham, era una promesa de Abraham. No es una promesa que Dios le da a todos, sino le dio a Abraham nada más esa promesa personal, sin obrar. Ahora vamos a ver una ley de promesa general. Eso es una ley de promesa general, no es para una persona. Se refiere, cuando dice general, se refiere para todos. Es una ley de promesa que Dios te promete. Y Dios promete no para una persona como Abraham, sino le promete a todo el mundo, pero donde tampoco puedes hacer nada, tampoco puedes obrar, tampoco puedes hacer. Tú no puedes hacer algo, no puedes hacer una obra, no puedes hacer nada, solamente esperar, quieto, esperar, creer y eso va a venir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que el perdón de pecados viene para ti. Cuando dice que el Señor te está prometiendo justificarte de pecado, ¿qué tienes que hacer? Solamente creer. Sí, Señor, yo creo que tú me justificas de mi pecado. Lo creo. ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que orar para que me justifique de mi pecado? No. ¿Tengo que yo trabajar? ¿Tengo que yo reunir dinero para que me justifique el pecado? No tengo que hacer nada, solamente tengo que creer. Es decir, es una ley de promesa general, porque es para todos, sin obras, porque no tengo que obrar. Ejemplo, cuando creemos en el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vino la promesa que si tú tienes fe en Jesucristo serás salvo. ¿Qué hacemos cuando usted ha pasado aquí adelante? ¿Qué tenías que hacer para que seas limpio de pecado? Te pregunto, ¿has tenido que hacer algo? ¿Has tenido que hacer una obra? ¿Has tenido que realizar algo para que tus pecados sean perdonados? ¿Has hecho algo? No tenías que hacer nada, simplemente creer. Yo creo que Jesucristo me limpia de todo pecado. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Creo que el Padre envió a Jesucristo a morir por mí. Creo que la sangre de Jesucristo me limpia de pecado. Solamente tengo que creer, no puedo hacer nada. Amén. Eso se llama una promesa general porque es para todos. Promesa general porque no solamente es una promesa de perdonarte los pecados a ti, también es la promesa de perdonar los pecados a todo el mundo, a todo aquel que cree. Es decir, es una promesa para todos. En el caso de Abraham, cuando le dijo, mira las estrellas, te voy a dar tantos hijos, eso no es una promesa para todos, eso solamente era para Abraham. En este caso es general, para que el pecado no sea perdonado y todos nosotros seamos limpios de pecado. En Romanos capítulo 4, versos 5 al 8, más al que no obra, dice, ¿ve? Al que no obra, es decir, no haces nada, no has hecho nada. Para que tus pecados te sean perdonados, no has hecho nada. ¿Acaso por dar tu ofrenda, Dios te perdonó los pecados? No. ¿Acaso has pagado algo para que tus pecados te sean perdonados? No. ¿Has ayunado para que tus pecados se sean perdonados? Tampoco. ¿Has hecho alguna,
Dios te ha mandado a hacer algo para que tus pecados sean perdonados. No, no has hecho ninguna obra, a eso se refiere. No has actuado, no has hecho ninguna acción, solamente has creído, porque es una promesa para el mundo entero justificarte de pecado. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Es decir, su fe es suficiente para hacerlo justo, para volverte justo. Dios te consideró, es justo darle ese la salvación porque ya tiene fe. No ha hecho nada, porque Dios no ha pedido que hagas nada. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Amén. Sin obras. Ya sabe, cuando decir obras se refiere que tú tienes que hacer algo, una acción. Una acción tienes que ejecutar, hacer. Eso se llama obrar. Dios te atribuye justicia. Este hombre es justo. Pero Señor, él no ha hecho nada. ¿Cómo lo has hecho justo? No ha hecho nada, pero ha creído lo que yo he dicho. Yo he dicho que la sangre de Jesucristo, mi Hijo, lo limpia de todo pecado. Y él ha creído eso. Y por cuanto ha creído, yo le he perdonado de pecado. Amén. Por cuanto usted ha creído que Cristo te limpia de pecado, Dios te ha perdonado de pecado. Amén. ¿Y cómo has creído? Has creído muchas veces sin verlo a Dios. Oye, ¿por qué tú crees que Dios te ha perdonado de pecado? Bueno, porque Cristo, su sangre me ha redimido. Su sangre. ¿Dónde está la sangre? Estamos acá en el templo, ¿dónde está la sangre? Cristo, ¿dónde está Cristo? No está. Entonces, ¿cómo crees que Dios te perdona los pecados? Pero yo creo que Cristo está acá. Yo creo que la sangre de Cristo está acá. Yo creo que el Señor me limpia con su sangre. Eso se llama fe. Fe es creer en aquello que no se ve físicamente. No necesito ver a Jesucristo para creer que Él me limpia de pecado. No necesito ver una sangre para creer que Dios me limpia de pecado. Y por esa fe de haber creído que Cristo está acá, y por esa fe de haber creído que Él me limpia con su sangre, yo he sido justificado y he sido limpio de todo pecado. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos retribuye. Amén, de creer. Y todo lo que creemos, querido hermano, es de fe. Todo lo que creemos es de fe. Romanos 5:1. Justificados pues por fe. ¿Ven? Hemos sido justificados. ¿Qué significa justificado? Hacer justo a alguien por medio de la fe. Hemos sido hechos justos por medio de la fe. Entonces, ¿qué me limpia de pecado? La fe que tengo en la palabra de Dios. ¿Por qué yo soy salvo? Soy salvo porque tengo fe en la palabra de Dios que el Señor, nuestro Dios, nos ha prometido. Entonces yo tengo fe en algo que no veo, en algo que no observo. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que aunque mis ojos no ven a Jesús aquí, yo estoy perdonado de pecados. Estoy convencido que mi pastor me está orando a mí, debe decir usted, me está orando a mí y yo estoy limpio de pecados. Estoy convencido. Eso es lo que te perdona el pecado. Tu fe te limpia de pecado, te justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Amén. Gloria sea su nombre. La ley de promesa ya está dada para toda la humanidad. Por tanto, todo aquel que cree o que tenga fe en Jesucristo será limpio de todo pecado. Dios dice
Todo hombre que quiera ser limpio de pecado, arrepiéntase, tengan fe en Jesucristo y serás limpio de todos tus pecados. Entonces, miren aquí, una persona pecadora, supongamos, viene, está lleno de pecado, pero esta persona se acerca al templo y se le predica, cree en Jesucristo, y él cree en Jesucristo. De pronto llora, perdona mis pecados, Señor. Creo en Jesucristo, que me limpie todo pecado. Abre sus ojos y se levanta. Y él en ese momento se siente limpio, ha nacido de nuevo. Pero sus ojos nunca han visto a Jesucristo. Le dice que Jesucristo va a limpiarlo de pecado, pero sus ojos nunca vieron a Jesucristo físicamente. Sus ojos nunca han visto físicamente la sangre de Cristo. Eso se llama fe. Fe es creer en aquello que se espera, en aquello que no se ve. Como él ha tenido fe, es limpio de pecado. Es una obra milagrosa de limpieza interior. Eso es lo que sucede con todas las personas, con todo ser humano. Todo es por fe en Jesucristo, por fe en un Dios invisible, por fe en una sangre invisible, por fe en una salvación invisible. Por fe, eso es fe. Fe es creer en aquello que no se ve. Y por haber creído en aquello que no se ve, Dios perdona los pecados a todas las personas por la fe en Cristo. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Aleluya. Amén. Pasamos a Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe que es en mí. Usted pone fe en Cristo. El día que sea usted salvo, te va a decir, Jesús te va a decir, gracias, hijo, por creer en mí, aunque nunca me viste físicamente, pero creíste en mí. Aunque nunca viste mi sangre, pero creíste en mí. Aunque nunca viste mi salvación, pero creíste en mí. Gracias por creer en mí. Y por creer en mí, yo te limpio de todos tus pecados. Por eso dice, para que reciban por la fe que es en mí, la fe que has puesto en mí, perdón de pecados. Por eso yo te perdono los pecados, por haber creído en mí, aunque nunca me viste físicamente. Gloria a Dios. Como Jesús le dijo también a Tomás, bienaventurado los que sin verme creyeron. Amén. Bienaventurados los que sin verme creyeron. Porque Tomás dijo, no voy a creer si no lo veo. No voy a creer si no lo veo. Hasta que Jesús se acerca y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi llaga y mete tu mano en mi costado. Y él mete su mano en su costado, que estaba abierto, estaba sin sangre ya. También aquí puso su dedo en el centro donde estaba el clavo y salió su dedo. Ahora sí crees. Y le dice, Señor mío y Dios mío, le dice, ahora sí creo, Señor, porque te he visto. Ahora sí crees porque me ha visto. Más bienaventurados, más felices aquellos que sin verme van a creer. Mejor, bienaventurados son ellos. Amén. Usted es mejor que Tomás. Tomás creyó en Jesús porque lo vio, pero usted cree en Jesús sin verlo. Es extraordinario, usted lo ha superado. Gloria a Dios.
Amén. Maravilloso. Entonces tenemos lo siguiente: la ley de promesa para el perdón de pecado. ¿Qué se tiene que hacer? Tener fe nada más. Usted tiene que tener fe en Cristo. No tiene que tener más otra cosa que hacer. La ley de promesa para el perdón de pecados es tener fe en Cristo. Nada más, creer, tener fe en Cristo, y vas a tener la justificación divina. Es decir, vas a tener el perdón de pecados. Tú obtienes el perdón de pecados por la fe. Tenemos entonces ley de promesa. La ley de promesa le pertenece a Dios. Dios es el que te dice: cree en Jesucristo y vas a ser salvo. ¿Y qué tienes que hacer tú? Tener fe. Entonces, la promesa, Dios te dice: si crees en Jesucristo, serás salvo. Ya te lo dijo Cristo. Cuando Dios saca la ley, todo el que cree en Jesucristo será salvo. Ya está dada. Entonces, esa promesa ya está dada. ¿Quién lo va a tomar? Aquella persona que tiene fe. Si la persona que tiene fe cree en Cristo, es salvo. Amén. Los que no creen no son salvos. Entonces la salvación depende de la fe. La fe ya depende del hombre. Si el hombre no tiene fe, no va a ser salvo. Por más que Dios ya le dio la promesa. Dios ha dado la promesa a todo el mundo. Todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. La promesa ya está para todos, pero no todos la toman. Porque hay personas que no creen, y como no creen, pues no son salvos. No es que todo depende de tener fe. El que tiene fe es salvo. El que no tiene fe está condenado. Ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces Dios va a justificar a todo hombre que tiene fe para que sus pecados le sean perdonados. Si usted ha creído en nuestro Señor, pues sus pecados han sido perdonados. ¿De qué modo podría el hombre ser perdonado sus pecados? El hombre, por más que haga lo que haga, no va a ser perdonado sus pecados. Mire lo que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es que por más que te laves, por más que te limpies, por más que te eches lejía, la mancha del pecado va a continuar. Pero hay una forma de que tú seas limpio. ¿Cuál es la forma? Creer. Jesucristo dijo: cree. Ten fe en Jesucristo. Teniendo fe en Jesucristo, eres limpio, sin bañarte, sin lavar, amontonar jabón, sin lejías. Eres limpio, hermano. Amén. Igualmente es la sanidad. La sanidad también dice el Señor dice así: si tú, el que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor te está diciendo: todos los creyentes que estén enfermos, llame a su pastor. Te está hablando Dios, te está hablando Dios. Llame a su pastor para que él ponga la mano sobre tu cabeza, y cuando ponga la mano sobre tu cabeza, vas a ser sano. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo. Si tú quieres ser sano, tienes que creerlo. Así como hiciste con la salvación, tienes que hacer esto, creerlo. Sí, Señor. Pastor, por favor, pon la mano sobre mi cabeza. Señor, yo lo creo, Señor, en tu palabra. Tú has dicho eso, Señor. Yo me sano, Padre Santo. Ni bien pone, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios mío. Aleluya, lo creo, Señor. Esa fe activó para sanarte. Lo único que necesitas es tener fe nada más. Amén. Porque al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Otro ejemplo de ley de promesa general, sin obras, es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo es solamente para uno nada más, para una persona nomás que puede recibir el Espíritu Santo, o es para todos. Esa promesa es para todos. Por eso es una ley de promesa general, porque es para todos.
sin obra, porque ¿qué podrías hacer para obtener el Espíritu Santo? Nada, solamente creer. No es que, oye, voy a ayunar para que el Espíritu Santo venga sobre mí. No, el Espíritu Santo va a venir por fe, no viene por obras. Es que tengo que ofrendar para que el Espíritu Santo venga sobre mí. No es por obras. O sea, tú no tienes que hacer nada, ni dar, ni hacer. No que tengo que ir al monte para que el Señor me llene con su Espíritu. O mejor dicho, para que el Señor me dé su Espíritu. No tienes que hacer ni sacrificios ni nada, solamente es creerlo. Amén. Creerlo. Y viene gratuitamente. Si tú crees, eso viene gratuitamente. Tu fe hace que el Espíritu venga sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como vemos en el libro de Lucas 24:49, ahí encontramos, miren. He aquí, está diciendo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una promesa. ¿Y que cómo lo obtienes? Creyendo nada más. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo iba a venir sobre creyentes que reciban a Cristo. Amén. Entonces todo creyente tiene esa oportunidad de recibirlo. Gálatas capítulo 3, verso 14 nos dice también, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Fuerte aplauso. En una oportunidad vi una hermana, me decía, yo tengo una prima que se ha entregado a Cristo hace 2 semanas. Y esta prima está hablando en lengua. Pero yo ya tengo 15 años y no hablo en lengua. ¿Por qué ella me ha ganado? Es por la fe. Ella cree, tú no crees, te es difícil creer. Porque la lengua se recibe por fe. El Espíritu viene por fe. Por la fe en que tú pones en esa palabra. La fe en la promesa de Dios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué es creer? Fe. Y habiendo tenido fe, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Por fe. Si tú tienes fe, vas a recibirlo. Amén. Así que no te enojes con tu compañero o con tu hermano que está hablando en lengua o está recibiendo revelaciones, porque Dios te puede dar a ti también si es que tienes fe. Amén. Gloria a su nombre. Fuerte aplauso. Punto C. ¿Cómo es la promesa donde debemos tener fe y obrar a la vez? ¿Cómo es esa promesa donde tenemos que tener fe pero también obrar? Hay una promesa donde sí tienes que obrar. Sí tienes que obrar. Punto 3. Vamos a darle un ejemplo. Génesis 18, 9 al 10. Aquí
No solamente se necesitaba tener fe, también había que obrar. Obrar es hacer, ejecutar. Y les dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, mire, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Mire, ahí está la promesa. Sara tu mujer tendrá un hijo. Diga conmigo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Amén. Pero antes de continuar, aquí hay algo muy, muy bonito, muy tremendo, muy sabio, ¿no? Muy sabio. Es bueno para los profetas que me están escuchando, tengan en cuenta esto. Mire lo que dice así. Mire cómo le profetiza, ¿no? Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, le dice. Y según el tiempo de la vida, él no le dice, de acá 2 semanas, 12 semanas o 12 meses vas a tener un hijo. Él no dice, tal fecha vas a tener un hijo. No, miren lo que dice, según el tiempo de la vida. Miren, no le da una fecha, ¿no? No le da unos meses, le dice, según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Qué puedes entender? Pues de repente me da al año, o a los 2 años, o a los 3 años, o a los 4 años. Muy sabio, ¿no? Tengan siempre cuidado cuando profetizan también, ¿no? Mira, según el tiempo de la vida, he aquí Sara va a tener tu hijo. No le ha dicho la fecha. He aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Cuál era la promesa que Dios le estaba dando? Diga conmigo, Sara su mujer le iba a dar un hijo. Entonces, observen bien aquí, cuando él escucha, Sara tu mujer va a tener un hijo, ¿qué tenía que hacer Abraham? 2 cosas. Creer. Yo creo que voy a tener hijo. Creo que voy a tener hijo. Segundo, tenía que obrar. ¿Qué es obrar? Tenía que tener relaciones con Sara. ¿Podía él solamente creer? Sí, Señor, yo sé que Sara va a tener mi hijo. No solamente él creer. ¿Y cómo iba Sara a tener un hijo si no dormía con su mujer? Lógicamente que él tenía que tener relaciones con su mujer. Entonces la obra es dormir con su mujer, tener fe, pero a la vez trabajar para que el niño venga, para que el niño aparezca, ¿no? Entonces ahí vemos fe en que eso va a cumplir, pero a la vez obrar, hacer para que el niño venga, participar. Eso se llama obrar. Amén. Muy bien, le damos un aplauso al Señor. Ley de promesa que Dios ha dado, la fe de Abraham que tenía que creer en lo que Dios dijo, que iba a tener un hijo, y las obras en que tenía que actuar. Y así obtenía el pedido. Amén. Por ejemplo, cuando Dios te dé un sueño donde tú tienes un carro, y hasta la ley de la promesa que vas a tener tu carro, tú dices, gloria a Dios, voy a tener mi carro, pero tú tienes que creer, sí, Señor, yo creo que tú me has revelado en sueños eso, yo creo, Señor, que eso es una verdad, esa promesa que me has dado, lo creo, Señor, que voy a tener mi carro, creo que, Señor, pero solamente tener fe nada más, no, pues, también tienes que obrar. ¿Cómo es obrar? Tengo que juntar lo que sea en mi alcancía, tengo que juntar también dinerito para obtener el carro, todo lo que yo pueda, no importa lo que yo pueda juntar, así yo junte 1,000 soles, o así junte yo 15,000, o así junte yo lo que junte, pero yo sé, uno es la fe, otro son las obras, tengo que obrar. Esos 2 me van a dar a mí la justificación delante de Dios y Dios me va a conceder mi pedido. Amén. Entonces, recuerden bien, si Dios te promete una casa y tú tienes y crees que vas a tener la casa, ten fe, pero también obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces necesitas tener fe en esos casos.
Hay casos que no necesitas obrar, como dije, como es el Espíritu Santo. No necesitas obrar, ni ayunar, ni dar ofrenda, ni nada para que recibas el Espíritu Santo, solamente tener fe. Hay casos que solo debes tener fe, pero hay casos que tienes que tener fe y obrar a la vez. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Señor quiere que nosotros, todos nosotros, tengamos fe. Si tú tienes fe, te vas a sanar. Hoy en día, la fe se está perdiendo. ¿Cuántas personas no obtienen algo porque no tienen fe? Quizás tú hayas tenido fe para salvarte, pero también necesitas tener fe para obtener dinero. Necesitas tener fe para que tu negocio crezca. Necesitas tener fe para sanarte. Necesitas tener fe para sanar a otros. Necesitas fe para tener tu casa. Necesitas fe para tener tu empresa. Necesitas fe para que se convierta tu hijo. Necesitas fe para que se convierta tu familia. Para todo se necesita fe. Si tú quieres obtener algo del mundo físico, tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí. Usa de tu fe para todo. Usa de tu fe cuando entres al templo. Usa de tu fe cuando entres al templo, en el umbral del templo, le digas: mi Señor, estoy entrando a tu casa. Usa de la fe cuando te sientes, cuando pisas esta tierra. Esta es una tierra santa, una tierra bendita. Usa de tu fe cuando te acerques ante el altar. Usa de tu fe cuando escuches la palabra. Cree lo que Dios te habla a través de la prédica. Usa de la fe. Ahí donde estás, ora conmigo. Dígale así: Señor Jehová, en esta hora, ayúdame a tener fe. Yo no quiero, Señor, Padre Santo, ser una persona oidora, una persona olvidadiza, sino tengo que ser una persona hacedora de tu palabra. Ayúdame a tener fe en la sanidad. Ayúdame a tener fe en los milagros. Ayúdame a tener fe, Señor, en las obras. Padre, ayúdame a tener fe, Dios mío, para hacer crecer mi negocio. Ayúdame a tener fe para que mi residencia se llene de miembros. Ayúdame a tener fe, Señor, para visualizar y creer, Señor, que multitudes de miembros vienen a mi residencia. Ayúdame a tener fe, Padre, para ver multitudes de gente, Señor, en el templo. Ayúdame a tener fe, Señor Dios mío, que mi madre se va a sanar. Ayúdame a tener fe, Señor Dios mío, que mi hijo va a cambiar de la droga, de la rebeldía, se va a pasar a ser un siervo tuyo. Ayúdame a tener fe, Señor Dios mío, que voy a prosperar económicamente. Ayúdame a tener fe que yo me voy a sanar de esta enfermedad. Señor, ayúdame a tener fe que yo voy a ser sano de estas enfermedades. En el nombre de Jesús, ayúdame a creer. Así como me ayudaste a creer para ser salvo, ayúdame también a creer en tu palabra, Señor, para recibir los milagros, para recibir, Señor, las obras de gloria. Ayúdame a tener fe, Señor Dios mío, Padre, para poder desarrollarme en mi vida económica. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener fe en cada palabra, en cada promesa que tú me has dado, Señor. Que no lo dude, que no tema, que sí lo voy a obtener. Dios mío, gracias. Padre, te pido por tu pueblo, por tus hijos, por cada uno que me está escuchando. Glorifícate, dale paz en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos que tu gracia esté con ellos,
derrama fe en sus corazones para que obtengan su pedido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Señor Dios de Israel, gracias por esta ley de promesa. Amén. Amén.